Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este rincón de confianza donde nos abrimos el corazón y la mente. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me pone un poco nervioso, pero creo que es tremendamente importante. Hoy no vamos a hablar de mis últimos proyectos, ni de las alfombras rojas, hoy vamos a hablar de las sombras. De esos tropiezos, de esos momentos en los que uno se da cuenta de que no somos perfectos, ni mucho menos. Vamos a hablar de los peores errores y los traumas que a lo largo de mi vida me han marcado. Prepárense para un viaje introspectivo porque les prometo que será revelador. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras conversaciones. Vamos a empezar. Saben, muchas veces, cuando vemos a alguien en la industria del entretenimiento, pensamos que tienen una vida de película, sin fisuras, sin problemas. Y aunque agradezco enormemente el cariño y el apoyo que recibo, la realidad es que detrás de los focos y las cámaras, todos somos humanos. Con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestros aciertos y, créanme, con muchos errores. Y hoy quiero ser brutalmente honesto con ustedes, porque he aprendido que el crecimiento personal real llega cuando uno es capaz de mirar hacia atrás, reconocer sus fallos y, sobre todo, aprender de ellos. Uno de los errores que más me pesa, y que me ha perseguido durante mucho tiempo, tiene que ver con la forma en que gestioné la fama repentina. Cuando todo explotó, cuando de repente mi rostro aparecía en todas partes y la atención era abrumadora, mi reacción inicial fue, digamos, de evasión. Sentía que no estaba preparado para tanta exposición, y en lugar de abrazar el proceso y aprender a navegarlo, tendía a aislarme, a veces de forma un poco brusca. Recuerdo momentos en los que me sentía asfixiado, y mi respuesta era alejarme, no querer hablar, no querer interactuar. Y eso, sin querer, lastimó a personas que estaban cerca de mí, que simplemente querían entender qué me pasaba. No fue malicia, fue miedo, fue inexperiencia. Pero al final el resultado fue el mismo, una herida, una decepción. Me di cuenta de que al intentar protegerme de la presión externa, estaba construyendo muros que me impedían conectar de verdad con la gente, con mi equipo, incluso con mis seres queridos. Aprendí a las malas que la verdadera fortaleza no está en aislarse, sino en encontrar el equilibrio, en aprender a poner límites de forma saludable sin cerrarse al mundo. Otro error, y este está muy ligado al anterior, fue la búsqueda de la perfección a toda costa. En un medio donde la imagen lo es todo, es muy fácil caer en la trampa de creer que debes ser impecable en todo momento. Y eso me llevó a ser increíblemente duro conmigo mismo. Cada pequeño desliz, cada comentario negativo, se convertía en una montaña. Y en lugar de ver esos comentarios como feedback, como oportunidades para mejorar, los internalizaba como fracasos personales. Me paralizaba el miedo a equivocarme en una escena, a decir algo inapropiado, a no cumplir con las expectativas. Esa presión constante me generó una ansiedad enorme y, lo que es peor, me hizo perder la espontaneidad, la alegría de crear. Cuando estás tan enfocado en no fallar, dejas de disfrutar del proceso. Y lo más irónico es que a menudo, esos momentos en los que intentaba ser perfecto, terminaban siendo los menos auténticos, los menos resonantes. Me di cuenta de que la gente conecta con la vulnerabilidad, con la autenticidad, no con una máscara pulida. Ahora trato de recordar que los errores son parte del camino, y que lo importante es levantarse, aprender y seguir adelante con humildad. Pero no todos son errores, ¿verdad? También hay traumas, experiencias que te marcan de una forma más profunda, que te dejan cicatrices emocionales. Uno de los traumas que sin duda ha tenido un impacto significativo en mi vida, tiene que ver con la pérdida. Perder a seres queridos es algo que te transforma por completo. Cuando era más joven, no entendía realmente la fragilidad de la vida, la importancia de cada instante. Y la partida de personas a las que amaba me hizo darme cuenta de que el tiempo es el bien más preciado que tenemos. Ese dolor, esa sensación de vacío, me obligó a reevaluar mis prioridades. Dejó de importarme tanto la opinión externa, las superficialidades y empezó a pesar mucho más la conexión humana, los momentos compartidos, el amor incondicional. Fue un proceso doloroso, por supuesto, pero también fue un catalizador para un cambio interior profundo. Me hizo más empático, más agradecido y, sobre todo, más consciente del valor de la vida. Otro trauma, o quizás llamarlo una experiencia muy difícil, fue la traición.
En este mundo donde las relaciones pueden ser complejas y a veces no sabes quién tiene tus mejores intereses en mente, he vivido situaciones donde sentí que se aprovechaban de mí. Confianza. No voy a entrar en detalles específicos, porque cada persona tiene su propia historia, pero les digo que la traición te hace dudar de todo y de todos. Te hace levantar barreras, te vuelve cauteloso, y eso puede ser agotador. Durante un tiempo me cerré un poco, me costaba confiar en la gente nueva que entraba en mi vida. Tenía ese miedo constante de que se repitiera la historia. Pero, de nuevo, tuve que confrontar ese miedo. Aprendí que no puedes dejar que las experiencias negativas del pasado dicten tu futuro. Que cada persona es un universo nuevo, y que merece la oportunidad de demostrar quién es. Así que aunque la cicatriz queda, la lección es, sé precavido, sí, pero no dejes que el miedo te impida abrir tu corazón. Y hablando de miedos, otro que me ha acompañado, y que todavía a veces resurge, es el miedo al fracaso. Y no me refiero solo a fracasar en mi carrera, sino a fracasar como persona. A no ser suficiente, a decepcionar a quienes confían en mí. Este miedo, creo, está muy ligado a la presión de cumplir las expectativas, tanto las propias como las ajenas. Cuando estás en el ojo público sientes que cada paso que das es juzgado. Y eso puede paralizar. Recuerdo épocas en las que antes de un proyecto importante me invadía el pánico. Pensaba en todo lo que podía salir mal, en las críticas que recibiría si no estaba a la altura. Y eso, créanme, te quita toda la energía. Pero, ¿cómo se supera algo así? Para mí ha sido un camino de autocompasión y de redefinición del concepto de fracaso. Entendí que fracasar no es caerse, sino negarse a levantarse. Que cada intento, incluso si no sale como esperábamos, nos enseña algo valioso. Y que el verdadero éxito no está en no cometer errores, sino en aprender de ellos y seguir adelante. Hoy, cuando siento que el miedo al fracaso me invade, me recuerdo a mí mismo que ya he superado obstáculos mucho más grandes. Me enfoco en el proceso, en dar lo mejor de mí en cada momento, y confío en que eso será suficiente. Y si no lo es, bueno, siempre habrá una lección aprendida. También quiero hablarles de algo que me impactó mucho en mi adolescencia y que, aunque no lo entendía del todo en ese momento, me dejó una huella profunda: la búsqueda de identidad. Sentirse perdido, no saber quién eres o qué quieres ser, es algo que creo, a muchos nos pasa. En mi caso venía de un entorno donde las expectativas a veces eran claras, pero mi propia voz interior estaba un poco apagada. El sentir que tenía que encajar en ciertos moldes, que tenía que ser de una manera determinada para ser aceptado, me generó mucha confusión interna. Hubo momentos en los que sentí que estaba viviendo una vida que no era completamente mía, que estaba actuando un papel incluso fuera del escenario. El trauma aquí, si se le puede llamar así, fue la desconexión conmigo mismo. Esa sensación de no reconocerme en el espejo, de no entender mis propias motivaciones. Me llevó tiempo, mucho tiempo, empezar a escuchar esa voz interior, a explorar mis intereses, mis pasiones, sin importar lo que los demás pensaran. Fue un proceso de desaprender, de quitarme capas de expectativas ajenas, para encontrar mi verdadero yo. Y esa búsqueda de identidad, aunque a veces dolorosa, es fundamental para poder construir una vida auténtica y plena. Y por último, algo que ha sido un constante desafío y que admito, todavía estoy aprendiendo a gestionar, es la crítica pública. Cuando te expones de la manera en que yo lo hago, las opiniones de los demás te llegan de todas partes. Y no toda la crítica es constructiva, seamos honestos. Hay gente que critica por criticar, que busca hacer daño. Aprender a diferenciar entre una crítica útil, que te ayuda a crecer, y una destructiva, que solo busca desestabilizarte, ha sido un aprendizaje crucial. Al principio, cada comentario negativo me afectaba profundamente. Me cuestionaba todo, me hacía dudar de mi talento, de mi valor. El trauma, en este caso, es esa vulnerabilidad que se expone ante miles de ojos. Pero con el tiempo he desarrollado una especie de escudo interno, no para aislarme, sino para filtrar. He aprendido a recordar que la opinión de los demás no define quién soy. Que su crítica dice más de ellos que de mí. Y sobre todo he aprendido a centrarme en la gente que me quiere, que me apoya, y en la satisfacción que me da mi trabajo. No busco la aprobación de todos, busco ser fiel a mí mismo y seguir creciendo. Así que, como ven, mi camino no ha estado exento de baches. He cometido errores, he pasado por momentos difíciles, he sentido el dolor de la pérdida y la traición,
he luchado contra mis miedos y he buscado mi propia identidad. Y creo que hablar de ello, ser transparentes, es lo que nos une. Porque al final todos estamos en este viaje de la vida, aprendiendo, cayendo, levantándonos y con suerte creciendo. Lo importante no es no equivocarse, sino ser valientes para reconocerlo, aprender la lección y seguir adelante con más sabiduría y un corazón más abierto. Llegamos al final de esta conversación tan personal. Espero de verdad que les haya resultado interesante y sobre todo, que les sirva de algo. Me ha abierto el alma compartir esto con ustedes, y estoy muy agradecido por su tiempo y su atención. Si algo de lo que he dicho les ha resonado, o si tienen sus propias experiencias que quieran compartir, por favor, déjenlo en los comentarios. Me encantaría leer sus pensamientos y seguir la conversación. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren apoyarnos, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por estar ahí, por su cariño y su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.